El libro según Mateo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 15. Una porción muy conocida. Llegó al capítulo 15. Bueno, regrésese unos versículos al capítulo 14. Ahí empezando el versículo 28. Mateo 14, versículo 28 y 33. Del 28 al 33, ahí voy a enfocar la enseñanza, así que manténgalo abierto su Biblia para escuchar lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde. Dice así la palabra del Señor, Mateo 14, 28 al 33, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Diga conmigo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Puede tomar su asiento. Dios le bendiga. Así que en esta tarde, con la ayuda del Señor, quiero hablarles. En medio de la tormenta, ahí está Jesús. No lo olvide. En medio de la tormenta, ahí está Jesús. Entonces, en medio de las tormentas de la vida, no debemos de olvidar eso. Mucho se nos olvida cuando estamos en medio de la tormenta. Pensamos que estamos solos. Pensamos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Quién me va a ayudar? Los que son de hace unos años atrás, ¿recuerdan el programa ese del Chapulín Colorado? Decía el Chapulín Colorado: ¿y ahora quién podrá defenderme? Nosotros muchas veces cuando nos encontramos en las tormentas, pensamos eso: ahora ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a sacar de la tormenta? Y el único que nos puede sacar de la tormenta, hermanos, iglesia, es nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces nos dormimos, nos quedamos dormidos en medio de la tormenta. Nos distraemos, no ponemos la mirada en lo que Dios espera de nosotros para pasar esas tormentas. ¿Sabe? Muchas de las tormentas de la vida Dios lo permite para que tú y yo crezcamos, para que espiritualmente subamos de nivel espiritual. Algunos tenemos unas pruebas pequeñas, otros unas pruebas grandes, pero todas y cada una de ellas Dios las permite para el crecimiento de nosotros como sus hijos. Ahora, nosotros como hijos de Dios no podemos darnos el lujo de distraernos. ¿Qué está pensando en este momento? En este momento usted se puede distraer. Si tiene el famoso celular, el famoso tablet, de seguro está viendo cuántos mensajes entraron, cuántos likes le dieron a mi página, quién me mandó un mensaje, y nos distraemos fácil. Pero entonces por eso necesitamos mantener nuestra mirada en Jesucristo en medio de las tormentas. Y es bien difícil, porque en medio de la tormenta nosotros queremos hacer muchas cosas. Queremos correr para todos lados. De repente olvidamos que el único que puede parar esa tormenta es nuestro Señor Jesucristo. Y ahí, cuando pasamos esa tormenta, ahí vamos a ver cómo Dios se glorifica. Y ahí empezamos a ver el poder de Dios manifestado en la vida nuestra. Personalmente le digo, desde que yo empecé a conocer del Señor, ha habido muchas tormentas en mi vida. Pero una cosa he aprendido: que si yo permanezco fiel a Dios, a pesar de las tormentas, Él me va a llevar a un nivel diferente espiritual. Voy a crecer espiritualmente. Estas tormentas muchas veces nos va a costar, va a doler, va a haber un precio que pagar. Pero si tú permaneces fiel, hermano, delante de la presencia de Dios, te digo, el Señor va a permitir que tú crezcas espiritualmente.
Entonces en la Biblia contamos con 4 evangelios. 3 de estos evangelios, excepto Lucas, nos hablan de esta historia. Usted lo puede ver en Marcos 6, 45, 52, luego en Juan 6, 15 al 21. Pero me llamó mucho la atención aquí en Mateo 14, empezando en el versículo 28, que aquí Mateo describe esta porción muy detalladamente. Y aquí Mateo nos da datos, nos da instrucciones que los otros 2 evangelistas no nos la dan. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos enseña Jesús a través de esta enseñanza. Hay alguien por ahí dijo que todas las enseñanzas en la Biblia son muy buenas, pero cuando vemos las enseñanzas de Jesucristo, contienen un ingrediente especial para nosotros como iglesia. Y estaba llorando, Señor, ¿cuál es el tema? ¿De qué quieres que yo hable? Y rápido el Espíritu me llevó a los evangelios y encontré este capítulo 14 de Mateo, que personalmente en otras ocasiones ya el Señor me había hablado, me había ministrado. Cuando nos encontramos en medio de la tormenta, nosotros tenemos que venir aquí, hermano, a la Biblia. Porque el único que nos puede sacar de eso es Jesucristo. En medio de la tormenta no te duermas. En medio de la tormenta no te canses. En medio de la tormenta no quieras salir corriendo. En medio de la tormenta espera cómo Jesús te va a llevar al otro lado. Así que le invito a que esté conmigo los próximos 20, 30 minutos para ver qué es lo que nos enseña el Señor a través de esta porción. Primeramente, antes todo, Jesús es nuestro ejemplo. Jesús es el ejemplo para nosotros de fortaleza en medio de las tormentas. Mientras los discípulos se encontraban en medio de la tormenta, ¿usted alguna vez se preguntó qué hacía Jesús durante la tormenta? ¿Quiere saber qué hacía? Mire lo que dice en Mateo 14, 23. Le invito a que lo lea, 14, 23. Había Jesús despedido la multitud, pero él subió al monte. ¿Para qué subió Jesús al monte? A orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí como, estaba solo. Si tú quieres salir victorioso de tus tormentas, tienes que ocupar tiempo orando. Tenemos tiempo de oración en la iglesia. Tenemos tiempo de oración en cada ministerio de la iglesia. Todo eso es muy importante. Oramos por los ministerios de la iglesia, oramos por la familia. Todo eso es muy importante. Todo tipo de oración es muy importante. Pero este tipo de oración que Jesucristo hacía, hermanos, iglesia, era una oración donde Él se apartaba completamente de toda la gente. No había un libro donde te dice qué tienes que hacer. No había un programa. Simplemente Jesucristo se apartaba a estar cara a cara con su Padre Celestial. Fíjese, Jesús siendo el Hijo de Dios, a cada momento, ¿qué hacía Él? Recordaba quién era su Padre. Muchas veces le preguntaron, ¿quién eres tú? Y Él no les decía que Él era el Hijo de Dios. Algunas veces lo tuvo que decir. Pero siempre Él indicaba a su Padre, mi Padre Celestial. Yo hago la voluntad de mi Padre Celestial. Yo hago lo que mi Padre me ha enviado. Entonces nosotros necesitamos meternos a solas, meternos ahí. Quizás muchas veces no tenemos las palabras para orar, pero muchas veces el Señor solamente quiere que tú estés ahí a solas con Él. Estos momentos de oración muchas veces no son agradables. Muchas veces solamente salen lágrimas. Muchas veces solamente lo que dice la Biblia, que el Espíritu nos va a enseñar, nos va a ayudar a interceder con gemidos. Muchas veces no hay palabras, porque en medio de la tormenta no tengo palabras para decir, ¿y ahora qué tengo que hacer? Pero este tiempo de oración Jesús lo ocupaba. Jesús lo ocupaba para derramarse delante de su Padre. Y cuando esto sucede, nosotros tenemos que llegar al punto de decir, con mis fuerzas yo no puedo hacer nada.
Tendré años de teología, años de universidad, años predicando, pero mientras yo no me meto en comunión con el Señor, no puedo hacer nada. Escuchaba un mensaje en este fin de semana y el pastor decía que muchas veces nos enfocamos en los métodos para predicar. Hablaba de los predicadores, en qué idioma tengo que usar, cuál Biblia tengo que usar, cómo tengo que estar delante de la gente, cómo vestirme, cuál es el mejor equipo de sonido, cuál es el mejor equipo de iluminación. Pero nunca pensamos que como predicadores, como maestros de la palabra de Dios, necesitamos estar primero cara a cara delante de Dios. Y muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces el tiempo que Dios quiere que yo ocupe con Él no es mi tiempo. Sobre todo cuando me llama temprano en la mañana, en la madrugada. Yo no sé usted, pero a mí me gusta dormir bien. A mí no me gusta estar desvelado, no me gusta estar despertando. Pero 3, 4, 5 de la mañana, no sé si le ha pasado que empieza como un ruido, empieza de repente como que algo lo levanta de su cama. Yo soy duro para despertar, pero sé cuándo Dios me despierta. Y usted tiene que despertar, y usted tiene que arrodillarse, tiene que tirarse al piso, tiene que sentarse como usted quiera, pero usted sabe que en ese momento es un tiempo de búsqueda con el Señor. Eso estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, mientras sus discípulos estaban lidiando con la tormenta. Ahora, no les dijo que no fueran, pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué los discípulos no se fueron con su maestro? Si ya habían estado con Él. Porque muchas veces nos acomodamos donde estamos. Ellos prefirieron quedarse en la barca, quedarse tranquilos. Pero hoy fíjense lo que les vino. Otra persona que sabe lo que es buscar la presencia de Dios es nuestro amado hermano David en el Salmo 16:8. Fíjese las palabras, hay infinidad de palabras en el libro de los Salmos, pero me gustó este versículo 8, del Salmo 16, donde dice David: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Una persona que le gustaba estar cara a cara con Jesús era David. Y es por eso que él puede decir: Él está conmigo, yo no voy a ser movido, yo no voy a ser conmovido, nada me va a pasar porque Jehová está conmigo como poderoso gigante. David lo sabía. Usted y yo decimos, somos hijos de Dios, pero no tenemos la convicción de que Dios está con nosotros. Muchas veces tenemos un Dios de cartera. ¿Sabe lo que es un Dios de cartera? Cuando nos pasa algo, lo sacamos. Y decimos que ya no somos idólatras. Solamente cuando necesito, busco de Dios. No. Si tú eres un hijo de Dios y quieres permanecer de pie en medio de la tormenta, tú tienes que estar cara a cara con Él siempre. Buscar de su presencia. Buscar un tiempo con Él. Todos estamos ocupados, todos tenemos 1000 cosas que hacer. Siempre hay algo que va a evitarte que tú vayas a estar a solas con Dios. ¿Cuántos tienen mascotas? Inclusive las mascotas muchas veces te quieren quitar el tiempo de Dios. Nosotros en casa tenemos un cachorrito de 1 año y yo no puedo meterme a mi habitación, cerrar la puerta, porque el cachorro quiere hasta tumbar la puerta del cuarto, porque quiere atención. Pero le hemos enseñado, en este momento no se puede. Los hermanos, las familias que tienen niños pequeños, los niños siempre quieren estar con papá, con mamá, pero también hay que enseñarles que hay un tiempo donde papá y mamá tienen que buscar de la presencia de Dios. Entonces seguimos leyendo y el Señor quiere que nosotros aprendamos que en medio de la tormenta debemos de tomar ánimo y ser valientes. ¿Cuántos escuchamos los truenos que suceden aquí en Kentucky? Y decimos, ¿qué va a pasar? No sé si se dio cuenta, pero hoy hay una advertencia de tormenta para esta tarde aquí con nosotros. Y el lugar donde va a pegar más fuerte es donde están inundados allá para el oeste. Están inundados y nuevamente hay una tormenta. Entonces cuando viene la tormenta, como que se nos va el ánimo, se nos va la valentía.
Pero si nosotros queremos enfrentar estas luchas, debemos de ser valientes. Decía el Señor en el versículo 27, 14-27, léalo conmigo, dice: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántos hemos tenido temor en medio de las luchas, en medio de las tormentas? ¿Cómo hago para enfrentar esta tormenta? El temor va a venir a ti cuando estés en medio de las tormentas. Van a venir las preguntas: ¿cómo le voy a hacer para salir de esto? Si es un problema concerniente al dinero, a la plata, ¿de dónde voy a sacar la plata para sustentar lo que tengo que hacer? Viene el temor. Muchos no tienen su sistema legal aquí en este país todavía arreglado. Y se escuchan por ahí que migración, que esto, que el otro, y viene el temor. Pero ¿qué tenemos que hacer en medio del temor? Nosotros debemos de confiar en el Señor para siempre. Sabes, el temor te impide hacer la voluntad de Dios. Quizás estoy hablando hoy en este momento y tú dices: qué fácil es para ti enseñar, predicar. No es fácil. Pero cuando el Señor me llamó, cuando yo sentí el deseo de enseñar, de predicar la palabra de Dios, en mi mente pasaban muchas cosas, muchas preguntas. ¿Cómo le hago yo para enseñar? ¿Cómo le hago yo para predicar? Si en primer lugar a mí no me gusta estar delante de la gente. Yo era un cobarde para estar delante de la gente. Tenía que estar delante de una persona y yo evitaba estar delante de esa persona. En la escuela, cuando iba a hacer algo, hacía todo lo imposible para no llegar a la escuela y evitar estar delante de la gente. Fíjese cómo trabaja el miedo, que yo en mi mente decía: prefiero enfermarme el día de mañana para no ir a la escuela. ¿Y sabe qué pasaba? Me enfermaba. Lo que yo decía con mi boca sucedía. Y bueno, me salvé y no pude ir para estar delante de la gente. Entonces yo estoy pensando, le voy a compartir este pequeño testimonio rapidito. Empezaba a buscar yo del Señor, ya el Señor me estaba ministrando mis primeros años, sentía el Espíritu Santo, sentía lo que el Señor había puesto en mi corazón y miraba el lugar donde se predicaba la palabra de Dios y yo decía: pero ¿cómo le hago para llegar ahí? ¿Cómo enseño? ¿Cómo predico? Hay muchas cosas que yo no sé. Yo sé que Dios ha puesto el que yo enseñe la palabra de Dios. Y una cosa y otra pasaba y yo me llenaba de temor, hermano. Temor que muchas veces me daban ganas de salirme de la iglesia, no seguir escuchando de Dios, no seguir sirviendo a Dios. Y sabe, muchas veces nosotros somos usados por Satanás, atiéndame. En una ocasión yo llegué a la iglesia y un hermano, de esos que llegan y te dicen: hermanito, cuánto te amo. Qué bendición eres tú. Dice: yo tengo que decirte algo. A ver, hermano, dime. Dice: sabes, nadie había sabido lo que yo estaba experimentando, pero Satanás sí lo sabía. Era algo que solamente el Espíritu Santo había puesto en mi corazón. Y entonces, como el enemigo muchas veces se disfraza de personas a tu alrededor, usó a esta persona para traerme una palabra que estuve a punto yo de salir de la iglesia. Porque me dice: fíjese mi tormenta. Algunas veces las tormentas pensamos que solamente a nosotros nos sucede, y en las tormentas pasan cosas extrañas. Pero este hermanito que dice que muy honestamente quería decirme algo, me dice: ¿sabes qué? Tú nunca vas a poder enseñar ni ministrar la palabra de Dios. Le digo: oh sí, ¿y por qué? Dice: porque tú no tienes a ningún cristiano en tu familia. Nadie en tu familia es pastor, es ministro. Tú eres el único de tu familia que conoce del Señor. Tú nunca vas a poder ministrar. Le estoy hablando de una persona recién convertida, con quizás 2 años de haber sido convertido. Yo no sabía mucho de la palabra de Dios. Había gente alrededor de mí, mi familia, que oraban por mí, sí. Pero en ese momento, imagínese esa palabra a una persona que era un niño espiritual.
Ese día yo sentí que el mundo se me acabó. Y ahora, entonces esto no es para mí. Muchas veces pensamos que Satanás va a venir como lo imaginamos muchas veces de pequeños, de niños. Ese personaje rojo con un trinchete, con una espada. Pero muchas veces Satanás viene a nosotros disfrazado como una persona. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de no ser instrumentos en las manos de Satanás. Porque por la misericordia de Dios, yo hoy estoy de pie. Pero esa palabra que fue dicha a mí con mucha honestidad, me pudo haber tirado y de hecho me tiró. Estuve a punto de tirar la vida cristiana. Y ahora por la gracia de Dios, tengo ya alrededor de 17 años predicando y enseñando la palabra de Dios en el instituto bíblico, en la iglesia, donde quiera que vamos, estamos predicando la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque reconocí quién está conmigo. Y la primera porción que me hablaron a mí de la palabra de Dios fue ahí en el libro de Josué, el capítulo 1, versículo 1 al 9. Y quiero hablarle de un versículo que es poderoso cuando usted se sienta con temor. Josué versículo 9 del capítulo 1. Aquí está el Señor hablando a Josué. Ya Moisés se había ido, está muerto. Pero entonces aquí el Señor le dice a Josué esta palabra poderosa. Ahí está en la pantalla, dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Si usted tiene su Biblia, marque este versículo, por favor. Este versículo es poderoso, porque van a venir temores en tu vida. Si tú decides seguir a Cristo, el enemigo Satanás va a traer temores a tu vida. Pero recuerda esto, yo este versículo yo lo recuerdo a cada momento, porque cuando me dieron esta palabra me decía: tú tienes que esforzarte, y yo no entendía lo que significaba. Vas a tener temor, vas a sentirte inseguro, pero no te preocupes, que Dios está contigo. ¿Sabe dónde estoy yo el día de hoy? Yo estoy caminando sobre la tormenta. Estoy caminando sobre las aguas. Porque un día pensé que me iba a hundir en mi tormenta. Alguien me dijo: tú no vas a poder. Y cada vez que yo predico, que yo enseño, yo estoy viviendo un milagro personal. Porque hasta este día el Señor no me ha dejado. El Señor que me dijo: no temas, sigue estando conmigo. Y cuando tú llegas al punto de declarar, de confesar, de creer que Dios está contigo, hermano, la tormenta no te va a hacer nada. Porque al igual que Jesús pudo caminar por el agua, tú caminarás por el agua también, con la ayuda de Dios. Otro versículo que también yo lo encuentro poderoso cuando nos encontramos en medio del temor, Isaías 41:10. ¿Lo ha leído? Dice: no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A veces olvidamos que le entregamos nuestra vida a Cristo. Señor, ven a mi corazón, tú vas a estar conmigo y tú vas a estar conmigo para siempre. La promesa más hermosa de la Biblia es que dice el Señor: yo no te voy a dejar. Siempre voy a estar contigo. Pero hay una diferencia entre decirlo y vivirlo. Y nosotros como iglesia de Cristo hemos sido llamados a creerle a Dios en todo. Y hay infinidad de versículos. Yo podría durar acá toda la tarde hablándole de la palabra del temor y cómo nosotros lo tenemos que enfrentar. Pero como hijos de Dios no nos podemos dar el lujo de distraernos, de intimidarnos por las olas de la violencia, del miedo, porque esto trae espíritus malignos que al fin pueden hundirnos. Estoy seguro que acá hay personas que tienen un sueño. Desde el día que llegaron a la iglesia hay metas, pero las tormentas de la vida te ha hecho quedarte sin hacer nada.
Pero Dios en esta tarde te dice, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Quizás tú no sepas cómo le vas a hacer, pero da el primer paso y acércate a Dios para que tú veas que una vez tú en las manos del Señor, tú vas a lograr hacer lo que Dios te ha llamado. Él siempre está con nosotros. Él no se olvida de nosotros. Yo puedo olvidar una promesa, tú puedes olvidar una promesa, pero Dios nunca olvida sus promesas. Él quiere bendecirnos, pero necesitamos enfocarnos en Jesucristo. Seguimos leyendo el capítulo 14 de Mateo, versículos 28 y 29, que ya lo leímos, pero quiero que ahora meditemos en estos dos versículos. Aquí viene nuestro amado hermano Pedro. ¿Cuántos recuerdan a Pedro? Aquí Pedro responde y dice, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí está uno de los milagros únicos registrados en la Biblia. Una persona fuera de Jesucristo que caminó por el agua, sobre el agua. Y tenía temor. Entonces, nosotros cuando estemos en medio de la tormenta, tomemos un paso de fe. Quizás tú no sabes qué va a suceder adelante. Quizás tú no sabes lo que vas a hacer el día de mañana, pero por medio de un paso de fe, cuando tú das ese paso de fe, ahí está ya Jesucristo. Ahí está el Señor para ayudarte. No sabes caminar sobre el agua, yo tampoco. Pero cuando yo me puse en las manos del Señor, yo he visto su gloria, yo he visto cómo Él camina conmigo y yo he visto cómo Él me respalda día y noche. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Por qué tememos? Entonces, este Pedro, me gusta Pedro, sabe, creo que todos deberíamos de ser así como Pedro. Voy a decir una palabra muy mexicana, él era bien aventado. No sé en Cuba cómo se diga, en Argentina. Echado para adelante. Así era Pedro. Todos decían, pero este es un fantasma. ¿Qué es lo que viene ahí? No, Pedro no dijo nada. Señor, si eres tú. Y rápido acudió. Nosotros muchas veces en medio de la tormenta nos agarramos pensando, uy, me van a decir, me van a humillar. Yo era de esas personas. ¿Qué va a suceder cuando yo enseñe y no escuchen? Que de hecho sabe, cuando nosotros enseñamos, hay personas que no escuchan, pero hay personas que escuchan. Y yo no predico para que me escuchen. Yo predico porque Dios me puso a predicar. Yo enseño porque Dios me puso a enseñar. Hay quienes la van a recibir y otras no la van a recibir, pero eso depende de la gente y Dios. Mi responsabilidad como maestro de la Biblia, como predicador, es traer el mensaje claro de la palabra de Dios, sin torcerlo. Traerlo como está escrito aquí, sin añadirle ni quitarle. Yo no sé cuál sea su tormenta. Yo le dije, para mí la tormenta era poder enseñar, poder predicar. Pero entonces, si usted está en medio de esa tormenta, atrévase en esta tarde a dar ese paso de fe, como lo hizo nuestro hermano Pedro, que dijo, yo voy. Muchas veces no tenemos las fuerzas para salir adelante, pero ponga su fe en el Señor. Mantengámonos enfocados en Jesús. Mateo 14 del 30 al 31. Mire lo que dice ahí nuevamente. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué sucedió con Pedro? ¿Alguien acá ha tenido miedo? Vio el viento Pedro, tuvo miedo, pero comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muchas veces en medio de la tormenta perdemos nuestro enfoque.
Nuestro enfoque siempre tiene que ser Jesús. ¿Quién te llamó? Jesús. ¿Quién te llenó de su Espíritu Santo? Jesús. Pero ahí Pedro, al empezar a caminar sobre el agua, empezó a ver con los ojos naturales. Y uy, acá me voy a hundir. Pero se empezó a hundir, pero ahí estaba la mano del Señor. Cuando pensemos desfallecer, recuerda que ahí está Jesús para levantarte, para socorrerte. No tengas miedo, anímate a caminar en medio de la tormenta. No pongamos nuestro enfoque en las noticias, en lo que dice la gente. Como le dije hace un momento, el enemigo siempre va a usar personas para desanimarte. Alguien dijo por ahí, lo que tú tienes pensado hacer para Dios, ten mucho cuidado a quién se lo dices. Porque por ahí te pueden robar tu sueño. Y eso pasa hoy mucho. Usted ponga algo en el Facebook y al instante todo el mundo se da cuenta. Las redes sociales, usted dice, yo voy a hacer esto, y al momento empiezan las críticas. Tú no puedes, ¿de dónde vas a agarrar plata? ¿Qué vas a hacer? Hoy más que nunca, si se da cuenta, los medios de información alrededor nuestro han avanzado. Pero así como han avanzado y son de bendición, pero también pueden traer tropiezo hacia nuestras vidas. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Por eso debemos de mantenernos siempre cerca de Dios, cerca de personas de fe, cerca de personas que conozcan quién es el verdadero Dios. ¿Con quién te has juntado? Personas que siempre tienen dudas. Personas que en lugar de levantarte, te hunden. ¿Qué es lo que estamos escuchando? Sabía que muchas veces podemos meditar en algo, pero a la vez Satanás empieza a enviar dardos negativos a tu mente. Tú no vas a poder. Tú eres hispano. Esto no fue hecho para los hispanos. Esto es para los americanos. Tú ni siquiera inglés hablas. Yo lo he pasado. Sin hablar inglés, sin saber nada de computación. Fui a aplicar un trabajo y me dice, ¿sabes inglés? ¿Cuánto inglés sabes? ¿Sabes computación? ¿Cuánta computación sabes? ¿Conoces sistemas de envíos? Nada. A todo le decía, no, no, no. Y entonces el supervisor, el manejador del trabajo miró mi solicitud. Dice, mira, no sé por qué. Yo apenas empezaba a buscar de Dios. Tenía 4 o 5 años en la iglesia. Dice, pero el trabajo es tuyo. Y el primero sorprendido fui yo. ¿Por qué? Porque yo me mantuve enfocado en el Señor. Ahora sí, tuve que aprender más inglés, tuve que aprender computación y los sistemas de envío para manejar los paquetes de las empresas. Todo eso lo aprendí. Pero entonces nosotros debemos de enfocarnos en el Señor. ¿Quién es nuestro Dios? Cuando nosotros le damos tiempo a Dios, cuando le damos todo lo que a Él le pertenece, diezmos, ofrendas, le damos tiempo, me congrego, estoy siempre ayudando a los demás, busco de la presencia de Dios, ahí estoy demostrando que estoy enfocado en Jesús. En este país está muy de moda que hay mucho trabajo. Y yo no estoy en contra del trabajo. Pero así como agarras un trabajo, agarras el segundo, el tercero, el cuarto, el part-time aquí, el part-time allá. Y cuando menos tú te acuerdas, te saliste de la iglesia completamente. Sí, estás trabajando. Tienes un trabajo de lunes a lunes. Casi 24 horas. Pero lo primero que te hizo el trabajo, te sacó de buscar de la presencia de Dios. Lo próximo que pasa, te aparta de tu familia, porque ya no ves a tu familia, ya no compartes con tu familia, ya ahora tu enfoque es diferente. Pero cuando tú te mantienes enfocado en el Señor, ahí tú vas a ver cómo Él obra. Por eso dice su palabra que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero primero necesitamos buscar de Dios. Así que ¿dónde está el Señor en este momento? Si te encuentras en medio de esa lucha, en medio de la tormenta, no será porque te olvidaste de Dios. No será porque has puesto tu enfoque en la tormenta. Cristo no quiere que estés en medio de esa tormenta. Él quiere pasarte al otro lado. Mateo 14, 32 y 33. Ya después de la tormenta, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Qué hermoso es poder adorar a Dios después de la tormenta. Cuando tú reconoces que pudiste caminar en medio o por arriba del agua, caminaste tu tormenta, Jesús estuvo ahí. Pero entonces cuando le adoramos, estamos reconociendo que Él está en medio nuestro y Él se lleva toda la gloria y toda la honra. Pero muchas veces cuando pasamos las tormentas, pensamos que es por nuestras propias fuerzas. Porque yo sé mucho, por mis habilidades. Y ahí nos damos cuenta que detenemos la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Quieres ser un hijo de Dios donde el Señor te pueda usar con tus defectos, con tus virtudes? Dale la gloria a Dios siempre. Yo cada vez que hago algo para Dios, le digo: Señor, yo solo no pude haber hecho esto. Yo te doy las gracias porque tú eres el que me dio la sabiduría para hacerlo. Entonces los discípulos adoran a Jesús diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Aquí nos damos cuenta cómo el misterio de la persona de Jesús, el ministerio, estaba comenzando a ser más popular. Ya la vida, el ministerio de Jesucristo se estaba extendiendo por todo el mundo. Pero porque miraban que este Jesús hacía milagros, tenía poder para calmar la tempestad, tenía poder para caminar sobre las aguas, tenía el poder para sanar enfermos, tenía el poder para libertar a los endemoniados. Ya la gente lo miraba, se estaba dando cuenta quién era Jesús. Así también nosotros, cuando estamos en las tormentas, hay gente que nos está viendo. Y para muchos nosotros vamos a hacer burla. Mira, este dice que es cristiano y no pasa una cuando ya está metida en la otra. Pero cuando nos ven victoriosos, cuando nos ven que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, nosotros nos mantenemos enfocados en Jesús, ellos van a ver que el Dios a quien nosotros servimos es un Dios verdadero. No es un Dios de un cuento, no es un Dios que está muerto. Cuando nosotros vencemos, cuando nosotros caminamos en medio de la tormenta, la gente se va a dar cuenta que el Dios que tú sirves es un Dios verdadero. Pero si te mantienes fiel, debemos de mantenernos fiel. Por último, quiero decirte que las tormentas pueden derribar solamente a los que son débiles, a los que se dejan dominar por las circunstancias, aquellos que decidieron no seguir a Cristo. Para ellos las tormentas los hunden y pierden la vida. Yo no sé dónde estés tú en este momento, pero si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, tú necesitas poner tu mirada en Cristo Jesús. Él conoce tus luchas. Él conoce que ya no encuentras la salida en medio de la tormenta. Pero tenemos que hacer como nuestro hermano Pedrito, poder decirle: Jesús, sálvame. Y nosotros muchas veces
ni siquiera tenemos el ánimo para acudir a Él. Mientras el ministerio de alabanza pasa, siento en mi corazón que hay muchas personas que en el espíritu quieren decir eso: Jesús, sálvame. No sé si han visto ese comercial en la televisión donde la persona está frustrada, está cansada y consigue una almohada por ahí, no sabe qué hacer y de repente se tapa con la almohada y dice: ¡ayuda! Muchos están así en este momento. Pero tenemos que salir de nuestro asiento, tenemos que salir de nuestro confort y decirle a Jesús: Jesús, ayúdame, sálvame, necesito de ti. Pero lo primero que tú necesitas es tener a Cristo en tu corazón. La Biblia nos dice claramente ahí en el mismo libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Tú te puedes sentir cansado, derrotado, pero mira lo que dice Jesús acerca del que está cansado, el que está trabajado. Dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Quizás tú viniste en esta tarde, te invitaron, no tenías pensado venir a la iglesia. Quizás no te diste cuenta, pero ese Jesús que camina sobre el agua te trajo a este lugar. En este momento quiere darte la oportunidad el Señor a ti para que tú abras tu corazón y le digas a Cristo: Cristo, ven a mi corazón. Quiero ser salvo. Quiero empezar a caminar a hacer tu voluntad.